Buenas y santas noches tengan todos y todas. Y bienvenidos sean a este subprograma Ni Más Ni Menos. Arturo Méndez, un servidor de ustedes, productor de este espacio. Hoy en compañía de Pedro Guzmán, Yuyi, especialista en comunicación política. Hoy, un día que no podemos dejar pasar, el analizar, comentar para todos ustedes el discurso, que realmente no es un discurso, fue una locución. Los discursos los realiza el presidente de la República los 27 de febrero en rendición de cuentas. Y aunque él dijo que era una rendición de cuentas, realmente no lo es. Muchos piensan que fue un mitin político, reeleccionista, con el objeto de aprovechar la epopeya restauradora que se dio cuando un grupo de valientes en Capotillo, provincia de Dajabón, lanzaron el grito de Capotillo en 1865, y de ahí nos legaron la patria de que hoy disfrutamos con sus debilidades. Y Luis Abinader, que se presenta como el nuevo restaurador, porque es un cambio de paradigma, un cambio histórico según él, y así lo presentó en su discurso. Pero vamos a dar la bienvenida a Pedro Guzmán, Yuyi, para que comparta con nosotros este importante hecho que se dio ayer, porque de una u otra forma es importante. Usted puede estar de acuerdo con Luis Abinader o puede no estar de acuerdo con él, puede estar de acuerdo con la oposición o no estar de acuerdo con ella, pero fue un hecho trascendente sin lugar a dudas. No, naturalmente, además de que es el presidente de la República, también el presidente se ha vuelto un maestro. Sin duda. No es que no era hábil, pero en los últimos tiempos se ha convertido en un maestro. No, en el arte de la conversación, de la animación. Comunica el hombre. Comunica, sí. El hombre comunica, sin duda alguna. Alguien me dijo que es que cuando la gente llega al poder aprende muchísimo. Se puede dar el lujo de... Sin embargo, por ejemplo, yo veo un detalle que no lo tiene Luis en ese discurso, que no me corresponde a mí señalarlo. Por ejemplo, las imágenes. Si Luis solo leyó, sí, debían de acompañarlo con un cuerpo de imágenes. Yo creo que solamente... Si lo hubieran acompañado con un cuerpo de imágenes, posiblemente hoy no tuviera la oposición cuestionando por falta de visibilidad. Sobre todo, y es fácil hacer lo que tú dices en función de sacar provecho, porque los objetivos son sacar provecho a las intervenciones. Por ejemplo, el hombre habla de las ejecuciones del gobierno, ahí pueden venir las obras que han hecho, que él dice que son muchísimas, la oposición dice que son muy pocas, pero usted puede recrear con esas obras el turismo, imágenes desmontando los turistas o en playas, en carreteras, en montañas. O el mismo teleférico de Santiago. Exactamente, en las obras sí, sin lugar a dudas que eso, tú lo señalas. Yo pudo haberle ayudado un poco más, porque recuérdate que el único que hace... Y le quita presión también a él, desde el punto de vista, porque usted no lo ve leyendo un papel, está leyendo un prompter, que naturalmente eso es practicado, ensayado, y se te lo pone y tú ves que gira, tiene 3 prompters, uno a la izquierda, uno en el frente y otro a la derecha. Y se puede dar el lujo de ver los diferentes escenarios y usted piensa que viendo al público. Bueno, el único que puede leer un discurso y no tiene que llevar imágenes, porque la tiene atrás el padre. Sí. Y que el padre lee, ahí todo el mundo cree en Dios y por eso ve la palabra del padre. Pero en política y en comunicación política es muy importante hacer ver las palabras en los hechos. Sin duda alguna. Pero creo mira, que le hubiera resultado un poco mejor. Nosotros no que fue malo. No, fue, sino que pudo haber sido desde mi mejor. punto de vista y de la retórica, fue buenísimo. Yo no voy a juzgar en este momento, ahora, aunque más adelante lo haga, si todo lo que él dijo fue verdad o fue mentira. Ahora, la forma en que se presentó ante el público, que puede ser prepago, como dijera Abel Martínez, que pudiera ser gente que van a su favor y que se paran a aplaudir, usted que estaba en su casa y que puede o no admirar la locución
a expensas del contenido, el histrionismo que demostró. Oiga, tenemos que entender que el hombre se ha convertido en un maestro en ese sentido. Sí. Creo que hay otra cosa que yo vi que falló, que fue... El discurso estaba para las 7 y lo tuvieron que empezar porque tuvieron que empezar a mover eso tuvo razón. Todo el montaje. Pero ¿qué sucede? Yo creo que lo que tuvieron a cargo, yo no sé si... No debieron consultar a los meteorólogos. Exacto. Todo el mundo sabía que había una vaguada y estaba advertido la gente. Por ejemplo, yo iba a la loma y con la advertencia no fui, porque yo sabía que esa hora más o menos... Así como que también debieron de... Que iba a llover torrencialmente, no previnieron eso, los encargados sobre todo. Yo creo que ahí hubo otro fallito. Tú sabes el fallito porque es riesgoso, porque en un problema de tormenta pasan muchas cosas. Por ejemplo, hubo un derrumbe en la carrera, sí. Muchos barrios se inundaron, y con la presencia del presidente, como en un momento así, parecería ser como que él debió de salir del meeting para los barrios a socorrer a la gente. En esa combinación comunicacional, yo creo que ahí también hubo un fallito ahí de... Acuérdate que la debilidad mayor del gobierno de Abinader es la comunicación. Por eso es que él mismo tiene que hacer ese trabajo. Y es penoso. Pero mira, nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a poner unos fragmentos del discurso de Leonel, las más importantes. De Leonel. De Abinader, el presidente. Y naturalmente... el expresidente Leonel Fernández le contestó, lo tenemos también. Yo particularmente decidí no, porque el PLD no ha respondido como partido. Respondió Abel, respondió Margarita, no así los demás precandidatos, o que aspiran a ser candidatos por el PLD. Bueno, Charlie Mariotte respondió. Charlie Mariotte es secretario general. El día anterior. Bueno, ¿cómo fue? Él respondió como antes del mismo. No, él antes hizo una evaluación, una valoración de los primeros 2 años, pero el discurso no lo ha respondido. Danilo Medina es mudo. Sí. Él siempre fue muy parco para hablar, pero y ahora se ha convertido en mudo. Pero vamos a esperar, vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos tenemos todo este contenido para compartir con ustedes. Y naturalmente los comentarios, los análisis de Yuji sobre todo, que en este aspecto de la comunicación política es un experto. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, el presidente Luis Abinader hizo un discurso centrado en el dinero que se ha gastado, las inversiones que se han hecho en subsidios y en el impulso económico sobre todo, apoyado en las remesas y en el fortalecimiento del turismo. A 2 años de su gestión, naturalmente estos esfuerzos se vieron realizados sobre todo a expensas, primero, de los resultados del embate del COVID, que todos sabemos que fue drástico el daño que hizo a todo el mundo y la República Dominicana no estuvo excepto de eso, y la invasión de Rusia a Ucrania, que esto ha traído problemas por el desabastecimiento que ha procurado de renglones tan importantes como trigo, soya, maíz, que nosotros, te dice, pero ¿y para qué nosotros usamos soya? Porque eso no se come, no la comemos nosotros, pero se la comen los pollos y los cerdos y las reses que nosotros nos comemos. Y en este sentido, el país hasta cierto punto ha sido exitoso. Pero vamos a ver los temas más importantes que trató el presidente Luis Abinader en esto que él mismo llamó la rendición de cuentas. El primer tema abordado fue el económico, al afirmar que hubo un crecimiento de 2 dígitos el año pasado y que sectores como el turismo o zonas francas están en este momento en cifras récords desde hace meses. Sin embargo, agregó que ese desempeño se ha visto afectado por la guerra desatada por la invasión de Rusia hacia Ucrania. Citó aspectos como la ruptura de la cadena de suministros que han puesto en tensión los mercados energéticos, el de las divisas y que han alterado el flujo del comercio mundial. No podemos obviar que muchos de los problemas que hoy tenemos, como la inflación,
que tanto afecta y preocupa al gobierno y al pueblo dominicano son de carácter global y tienen causas ajenas a nuestro país, aunque nosotros pongamos en marcha acciones para mitigarla en la medida de nuestras posibilidades. Explicó las medidas adoptadas para enfrentar la inflación internacional. El gobierno, según Abinader, ha establecido subsidio para proteger a los más vulnerables con más de 42.000 millones de pesos para los combustibles, también para el arroz, el trigo y otros productos. Otras disposiciones son el subsidio al transporte, el subsidio a las importaciones de maíz, trigo, soya y harina, también para la grasa vegetal. Todo esto lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Más aún, con una reducción de la deuda del sector público no financiero. Con relación al sector energético, dijo que ha autorizado la expansión de energía renovable con 692 nuevos megavatios distribuidos en 12 proyectos. También recordó varias licitaciones para instalar alrededor de 2.000 nuevos megavatios en potencia firme, con lo que aseguró que esas inversiones cubrirían un aumento de la demanda en alrededor del 5% anual. Nuestro gobierno ha replanteado la estrategia de inversión en las distribuidoras y se pondrá en marcha un plan de compra de 300.000 medidores eléctricos, así como una gran cantidad de transformadores de potencia y de distribución, además de redes y otros equipos y accesorios. En cuanto a seguridad ciudadana, el mandatario explicó que ha combatido la delincuencia con contundencia, apegado a la ley y a los derechos humanos, pero que no permitirá que los delincuentes se impongan sobre la autoridad y los derechos de los hombres y mujeres honrados del país, que con mucho esfuerzo trabajan cada día para mantener su familia. En esta línea, debo destacar que entre los meses de junio del 2021 y agosto del 2022, los homicidios han descendido en un 18%, los atracos y los hurtos un 10% y los arrebatos un 20%. Además, durante estos últimos 20 meses hemos incautado al narcotráfico 62.5 toneladas de droga, lo que supone una mayor cantidad que la incautada en los 16 años anteriores juntos. Con relación al turismo, el mandatario citó que en Pedernales se inició el puerto de Cabo Rojo. Ya fue licitado el primer hotel y que cada mes se irán subiendo licitaciones de los 11 que están pautados en la primera fase del Master Plan. Además de que ya está casi listo el diseño del aeropuerto para subirse a licitación. También citó proyectos en Manzanillo y Puerto Plata, así como otros proyectos turísticos que están en desarrollo en distintos puntos del país. Estos proyectos serán un ejemplo mundial que todos podremos ver e impactarán de forma importante en la vida de miles de dominicanas y dominicanos. Cambiarán definitivamente el rostro de todo el país y traerán miles de empleos directos e indirectos, dinamizando las economías locales y aportando gran crecimiento económico. Con relación al tema sanitario, dijo que están en ejecución trabajos en áreas de emergencias en 43 hospitales, remozamiento en áreas de servicio de otros 70 y la reparación de más de 60 centros de primer nivel de atención primaria. No existe una fórmula infalible para el éxito. No la tienen, desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones. El momento es complicado y el país necesita trabajo, ideas y aportes, no palabrería ni politiquería o una mirada electoralista. El mandatario citó que muchas obras se están realizando con menos recursos que la administración del PLD, al que le restó mérito para cuestionar porque alegadamente en 20 años no resolvió uno solo de los problemas del país. También volvió a insistir en la relevancia de haber designado un ministerio público independiente del gobierno central. A todos ustedes y a todo el pueblo dominicano les pido que continúen ayudándome a combatirla. Hoy existe como nunca antes una lupa constante que permite a todos los dominicanos vigilar y denunciar a quien actúa mal, y yo les animo a que sigan haciéndolo. Bueno, a grosso modo ahí los enfoques principales que hiciera el presidente. Naturalmente, no sin soslayar que en 4 o 5 minutos uno no puede plasmar lo que el presidente dijo en 1 hora. Pero
vamos para que Yuyi, con naturalmente el conocimiento que tiene, sobre todo el impacto comunicacional que representa, porque el objetivo es ese, realmente, comunicar situaciones para sacarle provecho político, y este enfoque realmente va a edificarnos un poco más sobre cosas que a veces no se ven en los discursos. Sí, parecería, mira, yo pienso que el presidente, en el enfoque conceptual general, el presidente hace buenos discursos. Y yo siento que cuando el presidente habla, le recupera los números al gobierno. Es como si el gobierno subiera los números cuando el presidente hace una de sus acciones, los mineros, estos discursos de ahora, cuando visita alguna comunidad. Entonces el presidente como que recupera los números. Pero esos números que el presidente recupera, entonces se los destruyen. Se lo destruyen o se destruyen. O lo destruye la oposición, o se autodestruyen, o lo destruyen por incapacidad, o por negligencia, o por mal ejecución de una gran parte de los funcionarios. Entonces parecería ser por rato que el presidente está solo. Entonces se percibe esa soledad porque siempre el presidente es como el que carga con el esfuerzo de reposicionar la imagen del gobierno. Y aunque ciertamente es así para todos los presidentes, la realidad es que los funcionarios también deberían ayudar. Todas las encuestas dicen que la gente quiere cambio. Bueno, la gente quiere cambio, el presidente de alguna manera le patrocina esos cambios. Yo pienso que el presidente seguirá en esos cambios y está dejando que impacte el discurso. Pero veamos algo para no opinar uno, porque la opinión de uno puede ser influenciada por la idea que uno tenga. Nuria, en su portal digital, hizo una pregunta. ¿Considera el discurso del presidente Luis Abinader fue realista? ¿Sí o no? Eso, Nuria. Yudia Díaz dice sí. 15 Elisa dice pura demagogia. Ángel Méndez dice sí, pero no lo escuché. Juan Melo dice fue demagogo y muy politiquero. Manuel Gutiérrez dice un discurso de obra que está en su mente y en Picasso. Dani Clásico 1 dice en el único más creíble que todo es él, los demás deberían... En el único que todos creemos en él, los demás deberían estar presos. Andrés Pérez dice nada es real. Coraine Ayala dice excelente. Amando Padilla dice excelente. Glenny Grullón dice sí. Luis de Rosario dice sí fue realista. Rosani Ramírez dice para nada. Virki dice muy real. Esas son opiniones que usted entra al portal de Nuria, lo busca en Instagram y va a ver. Luis Felipe Peña dice fue un discurso bueno. Naturalmente la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania ha afectado la finanza producto de la crisis mundial. Ahí hay varias opiniones que sería bueno que ustedes la vean porque le permite entonces ver cómo piensa, por ejemplo, los que están acreditados en el portal de Nuria. En términos generales, entonces el presidente trata de retomar, incorporando a la población a su agenda de trabajo. Y eso es correcto. ¿Qué yo pienso? Ustedes vieron, por ejemplo, el reportaje que presentó Arturo, con imágenes de lo que el reportero iba diciendo, iba narrando. Bueno, pues Luis pudo haberlo hecho también con imágenes. Luis, por ejemplo, inauguró un proyecto fotovoltaico en la región sur, pudo haberlo puesto ahí como los logros para el sistema eléctrico. Mencionó 4 temas que generaron mucho aplauso, 3 de ellos vinculados a la corrupción, 2 vinculados a Leonel Fernández y 2 vinculados al PLD. Es decir, de alguna manera como que repartió un poco el sentido de la oposición. Es decir, como que dice, decidí enfrentarlo a los dos. El caso del parqueo de la universidad, a lo cual Leonel respondió y le dijo que una cosa era lo que Leonel había hecho y otra cosa es lo que Luis dice que va a hacer. El tema del metro, que el presidente Leonel Fernández dijo que una cosa es un metro soterrado y otra cosa es un metro externo. Sí, fuera. Porque realmente han hecho una comparación que no es debida. Entonces... que dice que va a salir un 25%. Recordemos que la primera línea del metro fue prácticamente completa soterrada. Bueno, pero la realidad es que... Pero no solamente soterrada, sino rompiendo esas rocas que tú sabes que hay
por ejemplo, de la 27 para abajo, al Malecón, a la universidad, a la feria, todo es roca. Pero la realidad es que los primeros 100 metros del metro, por lo menos lo que presentó el ingeniero Rafa Santos, son soterrados. Si son de la misma característica del metro 100, que hizo. 100 metros. Bueno, que iba por 100 metros. Pero no, cada uno. No, realmente cada de uno los lo 7 adorna. kilómetros que más o menos hay, que tiene, creo que hay menos de uno soterrado. Cada uno lo aborda desde el ángulo de su percepción. Y dijo también que hay un expediente de sometimiento judicial por el caso de las distribuidoras eléctricas, en el cual está vinculado un pariente de Danilo. Yo pienso que eso le dio la connotación de unas memorias políticas que tenían por objeto realzar. ¿Y por qué de Santiago? Bueno, entonces venimos por qué de Santiago. Yo pienso, Arturo, que es en Santiago porque las informaciones que se tienen es que el PRM tiene problemas en Santiago. Sí. Y que el presidente está bien alto en muchas partes del país, pero que en Santiago no está en el nivel que está en otras partes del país. Y que por eso implica que el presidente no solamente se concentró en Santiago ayer, sino que todavía hoy está en Santiago, desarrollando varias actividades. Exactamente. En términos generales, yo pienso que ese es el balance. Leonel se ha montado hoy en la respuesta. ¿Qué otro fallo de comunicación yo le vi al gobierno? Ya el presidente habló. Sin duda. Habló de luz, de energía eléctrica, habló de turismo, habló de construcciones, habló de obras públicas. Ya el presidente terminó. La oposición ahora sobre el gobierno. Y yo Pero hay una situación. Y yo te pregunto, ¿y dónde está el gobierno? De que él... Sí. Y si el presidente habló, ya nadie más habla, nadie defiende el gobierno, nadie defiende el ejecutivo. Por ejemplo, ahora está diciendo Leonel lo que está diciendo el metro. ¿Dónde está Rafa Santos? Exactamente. El que tiene que ahora asumir la defensa del discurso del presidente Abinader frente a los ataques de la oposición es Rafa Santos, porque ya el presidente habló, el presidente no va a responderle a eso. En el caso del metro y así. En el caso de metro, sobre la construcción. De obra pública, en el caso de otra cosa. ¿Qué yo sentí que faltó? Mire, los datos que puede dar el presidente o que dio el presidente pudieran ser ciertos en cierta medida, válida sea la redundancia, y quizá otras no tanto. Pero asimismo lo que da la oposición pudieran ser al revés también. Porque la dinámica política nos indica que para la oposición todo lo que hace el gobierno y su presidente es malo, y para la oposición todo lo que hace el presidente es lo mismo, al revés. Lo propio sucedía cuando el PRM era oposición. Por ejemplo, el presidente habla mucho de esos logros de la macroeconomía. Sin embargo, cuando fue oposición, durante 20 años se pasaron la vida diciendo que la macroeconomía y esos niveles de crecimiento económico solamente existían en el país de Alicia y las maravillas que representaban los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Sin embargo, hoy lo pregonan. Pero eso es la práctica política de la República Dominicana. ¿Qué yo siento que faltó? Por ejemplo, el presidente no habló de un tema que es el que, aunque la ciudadanía no lo percibe así, es uno de los que más impacta negativamente en la calidad de vida de los dominicanos. ¿Cuál es? La seguridad social. Aquí nos viven estafando con la seguridad social desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún durmiendo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que usted visite a un médico. Por ejemplo, no tenemos calidad en nuestros hospitales, usted no confía en ellos. Prácticamente usted tiene que tener un seguro médico, pero aún teniendo ese seguro médico, usted va en un pueblo como Moca, por ejemplo, y va a ver un especialista del corazón, del que sea. Aparte de usted pasarle el seguro, cuando usted termina la cita, usted tiene que pasar por donde la secretaria del médico. ¿Cuántos son? 2.000. ¿Cuántos son? 2.500, 3.000. Ya nadie cobra menos de eso. Entonces, ¿cuál es la seguridad social que nosotros tenemos y que pagamos? Pero no solamente eso. Ahí tenemos los fondos de pensiones, que todavía no hay una persona que ha sido pensionada, independientemente de que se puso en práctica en 1987, y cuando empiece a ponerse en práctica se calcula que en el mejor de los casos se va a cobrar el 22% de su salario actual. Eso es para que usted vaya a joderse para su casa. ¿De qué tampoco habló el presidente? De medio ambiente.
algo que es determinante para la vida de los dominicanos, la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, sobre todo del agua. No se refirió, pero la oposición tampoco le ha reclamado al presidente que él no se refirió a esos temas, a ninguno de los dos. Y yo diría, ¿por qué? ¿Y por qué no se refiere la oposición? Bueno, porque ellos tampoco hicieron nada en ese sentido. Digo, adicionalmente hay dos temas que tampoco se refirió. Los reclamaron los dominicanos en Estados Unidos, reclamaban que no hablaron de ellos cuando ellos aportan tantos millones de dólares y no se refirió a ningún plan específico para ellos. Un mínimo de 9.000 millones de dólares. Pero tampoco se refirió al tema haitiano. No se refirió. Naturalmente, si usted va a hablar de sus éxitos, hay cosas que usted tiene que dejarlo para cuando usted vaya a hablar de su fracaso. Claro. O cuando convenga. El presidente no estaba obligado a abordar todos los temas. Yo pienso que él abordó los temas en donde él siente que la población reconoce los éxitos. Eso es así. Pero vamos a ir a nuestra segunda y última pausa comercial. Y cuando retornemos vamos a ver la respuesta de Leonel Fernández para que Yuyi nos desglose también esta situación. Esto es breve. No le cambie. Buenas y santas, gracias por mantenerse con nosotros. Pues miren, a Leonel Fernández, al parecer, eso yo pienso, por la forma y manera en que Leonel decidió enfrentar, que Luis Abinader decidió enfrentar las críticas que le ha hecho Leonel Fernández, quien fuera su aliado en el proceso electoral pasado. Recordemos que Leonel Fernández se marchó del PLD. Dicen que compró, las malas lenguas dicen que compró el Partido de los Trabajadores Dominicanos y lo convirtió en la Fuerza del Pueblo, de que 10 millones de dólares. Y es verdad que vale tanto dinero esa franquicia. Esos rumores. Son rumores. Pero, bueno, el caso es que está siendo a veces hasta muy ríspido, mucha gente piensa, Leonel Fernández con el gobierno de Luis Abinader, el PLD... A pesar de como que después de ser su aliado está muy... Sí. No, y Leonel ha llegado hasta cuestionar los números del Banco Central, del que fue gobernador de su Banco Central por 12 años. ¿Tú quieres decir como que no le luce? Como después de ser un aliado, castigar tan fuerte el gobierno. Bueno, debiera ser más cauteloso. Por ejemplo, yo escuchaba a Bauta Roja hoy hablando de la ineptitud. Bauta es un incendiario. Sí, hablando de la ineptitud de Luis Abinader como presidente. Sin embargo, ahí hay imágenes de Bauta levantándole la mano a Luis Abinader en una montado juntos en Salcedo. Bueno, es senador porque lo llevó la boleta del PRM. Porque el PRM lo eligió. Entonces, no es que no le luce, pero hay formas y maneras de hacer las cosas. Pero vamos a ver la respuesta que da Leonel a esas cuestionamientos que hizo el presidente. Recordemos que el presidente de la República le dijo al gobierno, al pasado, comparando las obras con la administración. Le puso fecha. Con su administración. Se refirió a 2011. Exacto. Inclusive le dijo que se están haciendo o que se han hecho 3 extensiones de la UAS. 3 en el país, en el interior del país, por el mismo valor de los parqueos que se construyeron en la universidad, que fueron valorados a 1.300... 700 millones de pesos, dice el presupuesto de los parqueos. Sí, pero dicen que fue a 1.300 que salieron. Que realmente fueron presupuestados por 700, pero el costo final salió cada uno a 1.300.000 pesos. Pero vamos a ver la respuesta que da Leonel Fernández a esta intervención del presidente Luis Abinader. Lo que voy a leer es la posición oficial de la Fuerza del Pueblo frente a los 2 años de gobierno de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno. 2 años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el 2º año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido.
Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Se prometieron 3.000 habitaciones con 6 nuevos hoteles, infraestructura de aeropuerto, puertos de cruceros, carreteras y otros servicios. 2 años después, sin embargo, en Pedernales solo ha habido picazos y anuncios. Se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Ni una. Y no se ha realizado ni una, dice Leonelito. Bueno, vamos a ver ese pronunciamiento de Leonel, pero vamos a sacarlo de ese contexto y vamos a enfocarlo en el contexto político. Leonel quiere ser el líder de la oposición. Sí, sin duda. Y en efecto, ese discurso tan enérgico, tan cuestionador, tiene por objeto llamar la atención del presidente para que opte por él como su contrario. Si Leonel lograra capitalizar la oposición, indiscutiblemente, sin que lo discutamos, Leonel podría ser el que acumularía una segunda vuelta a la votación, tanto del PLD como de él, si lo lograra, y está trabajando para lograr ese propósito. Por eso tú ves que Leonel es, como tú dices, tan enérgico, tan contundente, usando incluso calificativos que si los PRMistas tuvieran con algún nivel de criterio comunicacional, pusieran hasta incluso extraerlo, porque son incluso calificativos muy despectivos. Porque Leonel tiene el propósito de que Abinader le reaccione, de que el PRM lo tome como su contrario, para él entonces abanderar la oposición y de frente al proceso que viene entonces poder encabezar el enfrentamiento con el PRM en el concepto del análisis de Leonel, porque de alguna manera, si Leonel es el que queda en segundo lugar, los PLDistas no tienen más opción que apoyar a Leonel Fernández para una segunda vuelta. Y eso explica ese discurso tan contundente. No, sin duda alguna. Él se te propósito y a mí me dio la idea también, escuchando al presidente Luis Abinader en un discurso eminentemente político, que había escogido como su contrincante para el proceso electoral de 2024 al doctor Leonel Fernández Reina, porque nunca se había referido a él como se refirió en ese momento, inclusive comparando obras. Recordemos que Luis Abinader dijo en una ocasión, en un discurso, que no miraran para atrás. Sin embargo, miró mucho para atrás en la reflexión que hacía y que quería comunicar de las comparaciones sobre las ejecutorias de su gobierno y las de los gobiernos anteriores, sobre todo las de Leonel Fernández. En este sentido,
el presidente Leonel Fernández, entiendo yo, que pudiera haber escogido a Leonel Fernández, que ya se perfila como el candidato de la Fuerza del Pueblo, ante Abel Martínez o Margarita Cedeño, viuda Fernández. Es de Fernández. Cedeño, de Fernández ante la posibilidad de que si el PLD pudiera salir bien de ese proceso del 16 de octubre, cualquiera de los candidatos que resultara electo, de los dos que tienen posibilidades, entiendo yo, pudiera tener menos tasa de rechazo que el propio Leonel Fernández, a quien se le reputa un techo muy bajo. Y el techo muy bajo es un robo para el contrincante, porque se dice que cuando usted tiene el techo muy bajo, usted no lo va a romper. No hay forma de que usted lo rompa. Y el techo bajo significa el nivel de rechazo que puede tener en la percepción de la gente. ¿Por quién usted nunca votaría? Yo creo que ese nivel de rechazo lo encabezan entre Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Pudiera estar incluido Danilo Medina, pero Danilo, aunque muchas encuestadoras lo incluyen, no tiene manera de ser candidato. Por lo que tendríamos que ver cómo resultaría todo eso. No tenemos las expresiones ni de Margarita ni de Abel, porque se manejaron un tanto quizás, no, el presidente más de lo mismo, muchas ofertas, muchas cosas, no sentado enfocando situaciones. Como hablábamos ahorita, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana se refirió a los 2 años del presidente antes de que el presidente hablara. Y este enfoque, naturalmente, no tiene valoración para contrarrestar lo que dijo el presidente. Podríamos decir que el análisis del discurso es ok. Son mis logros, bien, primero. Después, Leonel, negativo porque en su gobierno hace tiempo pasó muchos actos de corrupción. Y para Danilo te sigo persiguiendo. Exactamente. Sin duda. O sea, Danilo, te sigo persiguiendo con el caso de tu hermano que está vinculado a una de las distribuidoras. Y a Leonel lo descalifico por la corrupción. Ponte a pensar también que ese enfoque que hace el presidente responde a un estudio. Claro. Sí, claro. Quiere decir que tú le vas a indicar cuál es la debilidad de Danilo al problema de los hermanos y la corrupción. ¿Cuál es la debilidad de Leonel a la corrupción en su tiempo? Que fue sobre todo acusado por Danilo Medina. Sí. Que fue que se encargó de descalificar de alguna manera a Leonel Fernández. No ha sido Abinader, porque Abinader ha enfrentado a Danilo y no a Leonel. Sí, porque en el proceso de recomposición de la imagen del gobierno, tenía que enfrentar la última visión de corrupción que la representaron los 8 años de Danilo Medina. Y debemos señalar también que hubo más escándalos que en los años de Leonel Fernández. En los años de Leonel Fernández hubo un par de funcionarios, Víctor Díaz Rúa, Diandino Peña, Félix Bautista, que fueron cuestionados. Hay otros que, Freddy Pérez, pero no con la vehemencia de que se acusó en los gobiernos de Danilo Medina, pero sobre todo los hermanos del presidente y los cuñados del presidente, que es a quien se cuestiona más ahora. Ahora, Arturo, cualquiera no me pone a pensar porque la gente se sentó a ver un discurso del presidente. Y mira cuántas cosas le estamos nosotros buscando. Sí, bueno, pero... Porque la gente piensa que el discurso, un estudio de mercado, ya Abinader sabe por dónde va a enfrentar Leonel, por dónde va a enfrentar Danilo, por qué reaccionó de una manera y Leonel de otra, qué lugar quiere ocupar. Bueno, pero para que no cree que en un discurso político hay que averiguar tantas cosas. Es la función de nosotros, buscarle la quinta pata al gato, como dice. Sí, eso es para que ustedes entiendan lo que es el ajedrez político, para que no asuman los conflictos políticos para conseguir enemistades. Exactamente, no enfocarlo. El objetivo de nosotros era hacer ese abordamiento para que usted de alguna manera tenga una versión. Y saque sus conclusiones, en definitiva, es nuestro objetivo. Y ya por hoy
Nos quedaba un par de comentarios más. Penosamente el tiempo se nos acabó. Gracias a Yuyi por acompañarnos. Gracias, Arturo. Gracias a los este amables espacio, televidentes. a ustedes por recibirnos en sus hogares y reiterarles para que mañana estén aquí de nuevo con Chesnel de Jesús Calcaño en un programa especialísimo sobre materia jurídica dentro de la justicia. Y entre tanto, manténganse ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches. Buenas noches.